Buenas tardes. Vamos a resolver este ejercicio, que es exactamente el ejercicio 4.13.30 del texto guía. Y dice así: calcule la temperatura teórica de llama de un gas que contiene 20% molar de monóxido de carbono y 80% molar de nitrógeno cuando se quema con un exceso del 100% de aire, estando ambos reactivos, aire y gas, inicialmente a 25 grados Celsius. Nos dan la información del combustible, pero no en cantidad, sino únicamente en composición molar. 20% molar de CO y 80% molar de nitrógeno. Del otro reactivo, que es el aire, nos informan que se suministra en un exceso de 100%. También nos dicen que ambos reactivos, aire y gas, están a 25 grados Celsius. Como vamos a calcular una temperatura teórica de llama, pues este cálculo se hace sobre la base de un proceso adiabático. El procedimiento que vamos a usar siempre será el mismo para calcular temperatura teórica de llama. Lo primero que debemos hacer es un balance de masa con el fin de determinar los componentes del gas de salida, los componentes del gas de combustión. Y una vez tengamos los componentes del gas de combustión y por lo tanto el balance de masa finalizado, iniciamos con el balance de energía para un proceso adiabático. Procedamos de esa manera entonces. Lo primero es que debemos establecer una base de cálculo para poder realizar el balance de masa. Como no nos dan cantidades del gas combustible, pero nos dan composiciones molares, entonces la base de cálculo la debemos establecer con unidades molares. Por ejemplo, 100 moles de combustible. Con esa base de cálculo y con la composición, pues tenemos 20 moles de monóxido de carbono y 80 moles de nitrógeno que van a participar en esta combustión. 20 moles de monóxido de carbono y 20 moles de 20 moles de monóxido de carbono y 80 de nitrógeno. Vamos a hacer entonces el balance de masa. Como es un balance de masa sobre una reacción química de combustión, debemos escribir la correspondiente ecuación. De los dos componentes del gas combustible, que son monóxido de carbono y nitrógeno, el único que se quema es el monóxido de carbono y se quema según esta ecuación química balanceada. Monóxido de carbono más medio oxígeno produce dióxido de carbono. O bien dicho, una mol de monóxido de carbono más media mol de oxígeno produce una mol de dióxido de carbono. Con esa ecuación y con los contenidos del gas combustible, que son 20 moles de CO y 80 moles de nitrógeno, es probable calcular las moles de oxígeno teórico. Las moles de oxígeno teórico en este caso, pues serán 20 moles de CO, que es lo que ingresa en el proceso, y según la ecuación química, 0,5 moles de oxígeno reaccionan con una mol de monóxido de carbono. Por lo tanto, el número de moles teóricas de oxígeno es de 10 moles de oxígeno. Las moles de oxígeno suministrado será entonces igual al número de moles de oxígeno teórico, 10 moles, por 1 más la fracción de exceso. Como el porcentaje de exceso es 100, la fracción de exceso es 1. Esto quiere decir que es igual a 20 moles el número de moles de oxígeno suministrado. Con este valor podemos calcular las moles de nitrógeno suministrado, recordando que el aire seco tiene el 79% de nitrógeno y el 21% de oxígeno. Entonces, si 20 moles son el 21%,
¿cuánto será el 79%? Y eso nos da un total de 75,24 moles de nitrógeno suministrado. Como pueden observar, ya tenemos los reactivos. 20 moles de CO, 80 moles de nitrógeno, 20 moles de oxígeno y 75,24 moles de nitrógeno. Debemos continuar con el balance de masa con el fin de determinar el gas de combustión. ¿Cuáles son los componentes del gas de combustión? Pues la reacción produce CO2, por lo tanto el CO2 es uno de los componentes del gas de combustión. Oxígeno es otro de los componentes porque el oxígeno está en exceso, se suministra en un 100% de exceso. Y nitrógeno está dentro de los gases de combustión porque todo el nitrógeno que ingresa con el aire sale con los gases de combustión. Ese nitrógeno no participa en la reacción. CO no sale. Todo el CO que se consume, las 20 moles de CO que se consumen, las consumen esas 10 de las 20 moles de oxígeno suministrado. Entonces todo el CO se consume. Por lo tanto, el gas de combustión está formado por CO2, oxígeno y nitrógeno. Le hacemos el balance parcial de masa a cada uno de estos componentes. El balance parcial de masa para el CO2 tiene la forma de entrada más producción igual a salida más consumo, porque el CO2 participa en una reacción química, en este caso como producto. Como es un producto de la reacción, no entra. Recuerde que los gases que entran son monóxido de carbono, nitrógeno, oxígeno y otra vez nitrógeno con el aire. Entonces lo que entra de dióxido de carbono es cero, pero sí se produce. Se produce, según la ecuación química balanceada, se produce el mismo número de moles de CO que reaccionan. Y los moles de CO que reaccionan son 20 moles. Entonces, se producen 20 moles de CO. Con eso podemos calcular lo que sale, sabiendo que no se consume CO2, porque el CO2 es un producto, no un reactivo. Entonces, las moles de CO2 que salen son iguales, según esta ecuación, a 20 moles. Ahora podemos continuar con el balance parcial de masa para el oxígeno. Tiene también la forma entrada más producción igual a salida más consumo. De oxígeno sí entra con el aire y con el aire entra la cantidad de oxígeno suministrada, es decir, 20 moles. Oxígeno no se produce en las reacciones. En la reacción el oxígeno es un reactivo, no es un producto. Luego no produce. Vamos a calcular el número de moles de oxígeno que sale y sabemos que se consume la mitad del número de moles de CO que reacciona. Es decir, se consumen 10 moles. Ese valor ya lo teníamos calculado acá en la parte superior. El número de moles de oxígeno teórico es 10 moles. Eso es lo que se consume, lo teórico. Entonces, ya con esto tenemos el número de moles de oxígeno que sale es igual a 10 moles. Nos queda faltando el balance parcial de masa para el nitrógeno. Balance parcial de masa para el nitrógeno, que también tiene la forma entrada más producción igual a salida más consumo, o realmente entrada igual a salida, porque el nitrógeno no participa en la acción química. Entonces, si no participa en esa reacción, el balance de masa es igual a entrada, igual a salida, porque no hay ni producción ni consumo del nitrógeno, ya que no participa en la reacción. Pero lo que entra del nitrógeno son las 80 moles que vienen con el gas combustible más las 75,24 moles
que entran con el aire. Y eso es entonces al nitrógeno que sale. Por lo tanto, las moles de nitrógeno que sale es igual a 155,24 moles. Ya tenemos todos los gases de salida, tenemos el gas de combustión completo, por lo tanto ya hemos finalizado el balance de masa. Nos falta ahora realizar el balance de energía. Una vez hagamos el balance de masa, hacemos el balance de energía. El balance de energía tiene esta forma, esta ecuación. Es un proceso adiabático, por lo tanto el calor, es decir, el calor de reacción es igual a cero, es un proceso adiabático. Y el calor de reacción, que es igual a cero, es igual al calor estándar de reacción más la sumatoria de todos los cambios entálpicos de las salidas menos la sumatoria de todos los cambios entálpicos de las entradas. Entonces, en este caso, la sumatoria de los cambios de entalpía de todas las corrientes de entrada, ese cambio de entalpía es igual a cero, debido a que la temperatura de entrada de tanto del gas combustible como del aire es 25 grados centígrados, que es igual a la temperatura de referencia que usamos en este caso. Como la temperatura de entrada es igual a 25 grados centígrados, a la temperatura de referencia, pues ese cambio de entalpía es igual a cero. La ecuación entonces nos queda de la siguiente forma. Calor estándar de reacción igual a menos sumatoria de todas las entalpías de las corrientes de salida. Y con esa ecuación vamos a determinar la temperatura teórica de llama. ¿Por qué? Porque conocemos el calor de reacción. Lo podemos conocer gracias a que el calor estándar de reacción en este caso corresponde al calor de combustión del monóxido de carbono. Miren que la reacción es que una mol de monóxido de carbono más media mol de oxígeno produce una mol de CO2. Entonces, simplemente en la tabla B1 vamos a encontrar el valor del calor de combustión del monóxido de carbono. Buscando en la tabla B1 encontramos que ese valor es menos 282,99 kilojulios por mol. Claro que no tenemos en este caso una mol de monóxido de carbono participando en la reacción. En este caso tenemos 20 moles de monóxido de carbono que reaccionan. Por lo tanto, el calor estándar de reacción es igual a menos 5.659,8 kilojulios. Este valor es tomado de la tabla B1 del texto de Felder y Rousseau. Esa es una tabla que les hice llegar, repito una vez más, al principio del semestre. Eso quiere decir, según esta ecuación que tenemos acá, que delta H era igual a menos la sumatoria de los cambios de entalpía de salida, entonces menos 5.659,8 kilojulios tiene que ser igual a menos la sumatoria de las entalpías de salida, de todos los gases de salida. Es decir, que la sumatoria de los cambios de entalpía de salida debe ser igual a 5.659,8 kilojulios. Entonces, vamos a calcular la sumatoria de las entalpías de todas las corrientes de salida.
Y esa sumatoria nos debe dar 5.659,8. Para ello, suponemos una temperatura. Vamos a la tabla B8 del libro de Felder y Rousseau, y en la tabla B8 leemos los cambios de entalpía desde 25 hasta esa temperatura supuesta para el CO2, para el oxígeno y para el nitrógeno. Y sumamos esos valores de cambio de entalpía que le damos en la tabla, cada uno de ellos multiplicado por las respectivas moles, y si nos da 5.659,8, significa que la temperatura supuesta es correcta. De lo contrario, suponemos otra temperatura, repetimos el cálculo. Entonces vamos a establecer la primera suposición. La primera suposición, decimos que 1000 grados centígrados. Vamos a suponer que la temperatura teórica de llama, en este caso, es de 1000 grados Celsius. Muy bien, entonces con ese valor vamos a la tabla B8 y encontramos los valores de cambio de entalpía desde 25 hasta 1000 grados centígrados para el nitrógeno, para el dióxido de carbono y para el oxígeno, que son las sustancias que salen. De CO2 salen 20 moles, de oxígeno salen 10 y de nitrógeno salen 155,24. Entonces, en la tabla B8, encontramos los siguientes valores. Para el nitrógeno, el delta H es igual a 1000 grados Celsius a 30,56 kilojoules sobre mol. Para el CO2, encontramos el valor 48,60 kilojoules sobre mol. Y finalmente, para el oxígeno, encontramos el valor 32,47 kilojoules sobre mol. Reemplazamos estos valores en este sumatorio de cambio de entalpía para la salida será moles de nitrógeno, 155,24 mol de nitrógeno, 155,24 mol de nitrógeno, correspondiente delta H, 30,56 kilojoules sobre mol, más, seguimos con el CO2, moles de CO2, 20 moles, 20 moles. Entonces, más 20 mol por el delta H del CO2, que es 48,60 kilojoules sobre mol, más el número de moles de oxígeno, que 10 moles es igual a 10 moles, entonces 10 moles por el delta H del oxígeno, que es 32,27 kilojoules sobre. Esto nos da una sumatoria de 6.040,80 kilojulios. Entonces, como 6.040,83 kilojulios es diferente de 5.659,8 kilojoules, quiere decir que la temperatura supuesta no es correcta. Es decir, la temperatura de flama es diferente de 1000 grados Celsius. Debemos hacer una segunda suposición. Esa segunda suposición vamos a decir que T es igual a 900 grados Celsius. ¿Por qué escogemos 900 grados Celsius? Porque con 1000
el valor de la sumatoria de los cambios de entalpía nos dio mayor al valor deseado, 5.659,8. Entonces, si disminuimos la temperatura, el valor nos va a dar menor por lo menos de 6.040. No sabemos si menor o mayor que 5.659,8, pero sí que 6.040. Entonces, suponemos que nos vamos acercando a 5.659,8. Y repetimos el procedimiento. En la tabla B8 vamos a buscar primero el valor del delta H para el nitrógeno entre 25 y 900. Y ese valor que encontramos ahora es 27,19 kilojoules sobre mol. Mire que es un poco menor. Entonces vamos a obtener seguramente un valor menor a 6.040 al final del cálculo. Más 20 moles de CO, pero vamos a la tabla B8 y buscamos el valor para 900 grados Celsius correspondiente al CO2, que es 42,94 julios por mol, más 10 moles y buscamos el valor del oxígeno, que en este caso a 900 grados Celsius es 28,89 kilojoules sobre mol. Hacemos la sumatoria y obtenemos valor 5.368,68. Observe lo siguiente. Ahora el valor es menor, 5.368,68 kilojulios es diferente de 5.659,8 kilojulios. Eso quiere decir, pues, que 900 no es el valor correcto de la temperatura. La temperatura también es diferente de 900, pero observe que la temperatura va a estar entre 900 y 1000, porque para 900 nos dio un valor menor de sumatoria de delta H, menor al deseado, y para 1000 nos dio un valor mayor. Entonces, eso significa que podemos trabajar el resultado final, obtener el resultado final simplemente con una regla de 3, de la siguiente forma. Entonces, para 900 grados Celsius, el valor de sumatoria de delta H que nos dio fue 5.368,68. 5.368,68 kilojulios. Y para 1000 fue 6.040,83. Para 1000 grados Celsius fue 6.040,83 kilojulios. Y nosotros queríamos o necesitábamos que nos diera 5.659,8. Entonces hacemos una interpolación para saber a qué temperatura entre 900 y 1000 obtenemos este valor de 5.659,8, y esa es la temperatura teórica de llama. Haciendo la interpolación se obtiene el siguiente valor, 943,3 grados Celsius. Y entonces podemos decir que en este caso la respuesta es la siguiente. La respuesta es que la temperatura teórica de llama para este gas combustible es 943,3 grados centígrados. Espero les haya quedado claro el ejercicio y tengan en cuenta que siempre usaremos el mismo procedimiento. Siempre usaremos el mismo procedimiento para calcular temperatura teórica de flama. Muchas gracias.